cómo realizar los cuellos. Tengo una hoja en blanco, bueno, blanco entre comillas, con las plantillas que hicimos la clase pasada, pero en este caso ya las coloqué en 1, 2 y 3 hileras. Le borré la línea del medio, aun cuando ella ayuda a trabajar, en este momento ya no me interesa. Tengo mis 3 plantillas y voy a comenzar por este dibujo que está acá. En él voy a hacer mi primer cuello, el cuello smoking. Lo que hacer es hacer nuestra línea central, que ya la tenemos hecha porque en nuestro boceto la hicimos, y en esa línea central definir hasta dónde va a llegar nuestro cuello. Vamos a hacerlo a 35. En ese punto que me di, que es 35, voy a colocar mi botón. En el cuello lo vamos a subir 3 centímetros. Aquí está. Esa distancia de 3 centímetros, una cosa que no dibujé fue mi cuello bajo de espalda. Entonces vamos a darle los 3 centímetros a esto, 2 centímetros hacia abajo para dibujar mi curva de espalda. Acuérdense que en el delantero esto siempre se ve. Entonces, estos 3 centímetros los tengo que llevar al otro lado también. Y subir las líneas. Y aquí en el medio le tengo que dar 3 centímetros porque sabemos que él bajó. Y va a ser 1 centímetro por arriba de la línea. En ese punto debo hacer mi curva nuevamente con la forma de mi cuello. Fíjense que esta línea no es recta. Fíjense que hay una curva. Porque típico que después cuando me van a dibujar la camisa llegan a esta línea y no me la ponen redonda. Se copian de unos dibujos que aparecen en internet que tienen errores y ustedes repiten los errores que aparecen en esos dibujos. Pueden usar de referencia dibujos de internet, pero cuando vean errores, por favor no los repitan, traten de corregirlos. Ahora tenemos la curva. Aquí le vamos a dar una inclinación de 6 centímetros. Entonces estos son 6 centímetros y vamos por este otro lado y mido 6 centímetros también. Es el punto donde los 6 centímetros del escalímetro me corten con la línea que está inclinada. Aquí está. Son 6 centímetros acá y 6 centímetros acá. Ya tengo mi cuello. ¿Qué viene acá? Acá le voy a dar 1,5 centímetros para un lado y 1,5 centímetros para el otro. ¿Desde dónde? Desde el centro de mi botón. Y mido 1,5 de lado y lado. Mi botón no quedó muy centrado, me acabo de dar cuenta, pero yo sé que el de ustedes va a quedar mucho mejor que el mío y va a quedar muy bien centradito. Aquí trazo una línea justo al centro del botón, donde marqué los 35 centímetros, ¿se acuerdan? Bueno, allí trazo esta línea. Entonces ya tengo 1,5 para acá, 1,5 para acá y 35. Ahora, con este punto trazo mi línea aquí y me voy hasta el punto alto donde coincidieron mis 3 centímetros con mi apertura del cuello, que eran 12 centímetros, y allí lo trazo. No lo llevo hasta arriba, hasta el tope, simplemente lo trazo. Él va a llegar un poquito arriba, pero no me va a llegar justo al tope.
La voy a hacer clara porque todavía tengo que corregirla. Y voy a hacer la del otro lado, aun cuando después borre algo, ¿ok? Para mí ya está prácticamente listo. ¿Qué tenemos que tener claro? Que las camisas de mujer abotonan hacia el lado izquierdo. Como este es el lado izquierdo, esta es la parte que pasa por encima y esta es la que pasa por dentro. Como ya yo tengo mi línea, voy a agarrar mi escuadra y uno esta otra línea donde el cuello se cortó con la parte del hombro, y en ese punto lo uno guiada por este punto que generé, que es el del 1,5 centímetros que nace al centro del botón, y allí paso mi línea. Fíjense que aquí tengo esta otra pasa aquí y ya tengo mis dos líneas. Al llegar aquí arriba, sin tocar el punto de la esquina, le doy una pequeña curvatura. Y en el otro lado hago lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la del otro lado sí llega hasta este borde. Entonces aquí la tengo, simplemente la trazo, no toco el punto superior, sino que llego hasta un punto allí. Igualmente aquí busco el quiebre en donde mi cuello cruzó con mi línea del hombro a los 6 centímetros, y eso lo bajo hasta acá. ¿Qué hago ahora? Bueno, con mi línea perpendicular a la línea de la cintura, saco acá el cruce de mi blusa. Este es mi cuello smoking, y aquí hago una pequeña curvatura y esta otra pequeña curvatura aquí. Fíjense que es muy sencillo, no hice más nada, es prácticamente la misma línea que teníamos. Ahora ustedes repasan este dibujo a tinta y lo colocan. ¿Qué distancia voy a dar? Porque si voy a colocar otros botones. Bueno, le voy a dar 8 centímetros acá, y mi blusa la voy a dejar así a la cintura, pero ya tienen colocado el cuello. Aquí lo que tengo que hacer es lo mismo que hice al principio: 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, y aquí 3 centímetros. Estén pendientes de estos detalles porque yo quito puntos por error. Si ustedes empiezan con 20 y cada error que cometen es un punto menos. Entonces, si ustedes no me mantienen mi línea de cuello con mi curvatura, yo les quito un punto. Ahora, ¿se acuerdan cómo hicimos la inclinación el ángulo de inclinación del cuello? Fue con un escalímetro que lo cruzamos con la línea del hombro. ¿Recuerdan eso? El escalímetro cruzaba en la medida de 6 centímetros con la línea del hombro, porque ese era el ancho que le dimos a nuestra solapa. Sí, perdón. Aquí tenemos el cuello, tenemos los ángulos ya sacados, como lo hicimos en el delantero. Es 6, discúlpenme. Fue que vi otra cosa y me confundí con esa otra medida. Aquí está. 6. Con esa medida yo hago una línea acá. No es simétrica esta porque esta sería más angosta, va a llegar aquí. Ustedes pueden dibujar a pulso, pero siempre cuando trabajen con el Rapidograph o con el marcador, con esto pues, fíjense, aquí lo dice clarito: marcador ultra fino. Es el que van a comprar. No les recomiendo esta marca, este es rojo, esta marca, porque yo lo compré. Dice también, como ustedes leen acá, perdón, no se lee, dice también ultra fino, pero cuando uno lo usa no sirve, es muy grueso. Ok, entonces tenemos
el cuello smoking del delantero y el cuello smoking de la espalda. Ya estaría listo. Aquí faltó una cosa en la plantilla que dibujamos, que es las pinzas de la espalda. Yo no las dibujé en la plantilla que las hice y obviamente aquí no aparecen dibujadas. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Recuerdan cómo se sacan? Es la mitad de esta medida, la mitad del eje con la proyección de la línea, me da 9.5. Así sí. 9.5 iría acá. Esa es la mitad y ese es el línea, el punto donde va a salir mi pinza. Igual acá. (19), 9.5, aquí está. Y de allí sale mi pinza de espalda. Okay. Lamentablemente los pasos siguientes sin querer no se los grabé. Los estuve haciendo y no los grabé. Así que se los voy a describir. Aquí saqué la mitad de la proyección de la línea de sisa. ¿Se acuerda la que hablamos de proyección de la línea de sisa sobre nuestra línea de busto? Bueno, la mitad de esa proyección de la línea de sisa con el eje central de simetría, esa sacamos la mitad y fue nuestra primera línea del busto. Igual acá, esa proyección de la línea de sisa, fíjense que es por, bueno, esos 19 centímetros, la mitad de 19, que es 9,5, esa es el primer punto de nuestra pinza. Igual del otro lado, y cuando venimos acá abajo en la cintura, como esto es 16.5, la mitad de 16.5 es 8.25, y esa mitad que iría acá, igual que la mitad que va acá, uno esas dos líneas y esa es mi pinza. Lamentablemente no quedó grabado cuando hice el ejercicio. Otra cosa que hice fue acotar mi distancia. ¿Se acuerdan que aquí habíamos puesto una diagonal de 6 centímetros? Eso hay que acotar. Entonces aquí acoté los 6 centímetros, que es simplemente escribir el número. Fíjate que no hay unidad de medida. Y acá del otro lado acoté la altura que le di al cuello para elevarlo. Le di 3 centímetros. Bueno, esos 3 centímetros los acoté. Y aquí está, 3. Si venimos al delantero, también hice lo mismo. Hice dos cosas. Teníamos solo un botón y medí 8 centímetros y coloqué el segundo botón. Si ustedes se fijan, no lo acoté. Aunque yo acoté ya el dibujo, a él no lo acoté. ¿Por qué? Porque esta separación entre un botón y otro es 8 centímetros. Y 8 centímetros es la base. Si vamos a la parte de arriba del dibujo, ven que nuevamente acoto el cuello. Acoté la diagonal, que es la solapa, y le di 6 centímetros. Y nuevamente acoté la altura a la que elevé el cuello para sacarlo, 3. No puse unidad de medidas. ¿Ven? Así es que acotamos. El otro detalle está en que aun cuando este dibujo lo vamos a pasar a tinta, las unidades de medida van a lápiz, no las vamos a acotar. Van a quedar a lápiz porque a la hora del trabajo, más adelante van a descubrir que uno puede modificarlas. En este momento tienen que ser las medidas que yo estoy dando, pero más adelante ustedes van a entender que esas medidas pueden modificarse y por qué pueden modificarse. Voy a pasar un momentico acá, esto también lo había hecho, que es la tinta. Le había dado tinta a este dibujo en esta zona interna, pero lamentablemente pues nada de eso quedó grabado cuando lo hice, así que lo estoy colocando ahora y lo estoy grabando. Entonces quedó tinta en la diferencia entre las dos sisas, delantera y espalda, y tinta en la parte interna de esta blusa que parece una chaquetica o un chalequito. Si se fijan, no le di tinta aquí a la parte del cuello, ese no lleva tinta, y borré las líneas que eran de referencia del cuello redondo, que no tenían por qué estar porque esas eran líneas de referencia de la plantilla.
En este caso mantuve mis pinzas, las mismas pinzas que trabajamos antes. Lo que yo tendría es que borrar las líneas de trabajo para que no me aparezcan. No lo voy a borrar porque yo no le he echado tinta a este dibujo. Entonces hasta que yo no le eche tinta no voy a borrar muchas cosas. Pero básicamente ese es nuestro dibujo y así quedaría. La otra línea que acoté es el escote. Fíjense, esta línea de escote está medida desde el nacimiento del cuello, la que yo llamo nacimiento del cuello, que es acá arriba, ¿ven? Del mismo punto donde estoy sacando la medida de altura de cuello, de ese mismo punto estoy sacando la medida de mi escote. Desde allí, desde el nacimiento del cuello hasta la línea del botón, acoté los 35 centímetros que medimos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el trabajo medimos 35 centímetros para hacer esta apertura del escote? Bueno, ahí está. Lo otro que hice, no sé si llegué a grabarlo o no en el anterior, pero de todas maneras, es que le voy a colocar la descripción. La descripción ahora dice blusa, cuello, smoking, pudiera decir a la cintura,